María, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hemos visto ya el primer tema que era la liturgia, el concepto de liturgia. Vimos esa evolución desde los cultos primitivos hasta lo que se entiende actualmente por liturgia, con la definición de Sacrosanctum Concilium, del Concilio Vaticano II. Hemos dedicado 2 temas a la historia del culto cristiano, en el primer milenio, en el segundo milenio. El otro día vimos las familias litúrgicas, bueno, nos adentramos, hicimos una introducción muy somera de cómo se celebra la misa, cómo se celebra la fe en las distintas confesiones cristianas, tanto o distintos ritos, tanto católicos como ortodoxos, porque son los que tienen sucesión apostólica, el resto no. Y hoy vamos a abordar este tema que es crucial para entender la teología litúrgica y para entender nuestra celebración actualmente, ¿no? Es el tema de la participación litúrgica. Y es importante porque muchas veces el concepto de participación es muy confuso. Hay quienes creen que participar en la liturgia o la participación litúrgica es hacer cosas en la celebración, hacer cosas en la misa. Si hay 10 niños de catequesis, pues 5 llevan ofrenda en la comunión y 5 tienen que hacer las peticiones. Y si hay no sé qué, pues, o sea, como que todo el mundo tenga algo que hacer, ¿no? Y eso lo confundimos con la palabra participación. Pero nosotros vamos a ver hoy que participación litúrgica es otra cosa, ¿eh? Antes de entrar en este tema de la participación litúrgica, conviene que hagamos una breve introducción a la asamblea litúrgica. ¿Qué es la asamblea litúrgica? ¿Cuál es el sujeto celebrante? ¿Quién participa? En lugar, tenemos que decir que quien participa en la liturgia es la Iglesia. ¿Por qué? Porque si recordáis, cuando vimos en el tema 1 el concepto de liturgia, dijimos que Jesucristo asocia a su eterna intercesión a su esposa, la Iglesia, que a través de ritos y de plegarias, pues ejerce esa liturgia, ese culto litúrgico que nos santifica a nosotros y tributa gloria a Dios, o tributa gloria a Dios santificándonos a nosotros. Por tanto, para entender la participación, primero hay que mirar a la Iglesia, porque participar en la liturgia es entrar en ese dinamismo místico, en ese dinamismo espiritual en el que Jesucristo, esposo de la Iglesia, cabeza de la Iglesia, introduce a su amada esposa, por tanto, nos introduce a cada uno de nosotros. La Iglesia es la asamblea litúrgica, es la Cajal Yahvé, la asamblea convocada y constituida como tal por Dios nuestro Señor. Y esto lo encontramos o echa sus raíces en el Antiguo Testamento. Cajal Yahvé es una expresión hebrea, la Cajal Yahvé es la eclesía, tuceu es la iglesia de Dios, el pueblo convocado, reunido por Dios para tributar un culto a Dios. Si recordáis en el Éxodo, cuando Moisés le dice al faraón que deje salir a su pueblo, ¿cuál es la razón que da Moisés al faraón? No le dice, libera a mi pueblo para que vaya a heredar la tierra prometida. No, no le dice eso. El motivo principal es, deja salir a mi pueblo para que me rinda un culto, para que tribute un culto en el desierto. Y en principio tenía que hacer 3 jornadas de camino y luego tributar ese culto, ¿no? Con lo cual ahí tenemos que la Cajal Yahvé, la asamblea de Dios, la iglesia de Dios, es una iniciativa divina. Los convocados son personas que han sido separadas de los demás para formar un pueblo de adoradores de Dios. Y eso nosotros lo tenemos por el bautismo. Por el bautismo hemos sido introducidos en la iglesia, hemos sido injertados en el tronco de David, en el tronco de David que es Jesucristo, y además hemos sido insertados en el seno de la Madre Iglesia para constituir un pueblo sacerdotal
que tribute un culto agradable a Dios. Esta entrada, repito, se hace por ritos propios, que en el Antiguo Testamento era a través de la circuncisión, pero que para nosotros es a través del bautismo, del sacramento del bautismo. Y la finalidad última, repito, de estar metidos en este pueblo, es la de tributar un culto a Dios. No un culto cualquiera, sino un culto jerárquico. ¿Por qué? Porque el culto no es iniciativa personal de cada uno, no es un culto, entiéndase la palabra que voy a utilizar, no es un culto carismático, sino que está regulado por la autoridad de la Iglesia, por los pastores de la Iglesia, de tal manera que cada uno de los que intervienen en ese culto, bien sea parte de la jerarquía, obispos, presbíteros o diáconos, o bien sea fieles laicos del pueblo de Dios, pues tienen un cometido y deben hacer todo y solo aquello que les compete. Bien, una vez, digamos, asentado este principio eclesiológico de quién es la Iglesia y qué es la asamblea de la Iglesia, vamos ahora a entrar en el concepto de participación litúrgica. Repito que siempre es un concepto de carácter pasivo, porque Jesucristo es el autor de la liturgia, el objeto del culto de la liturgia y quien hace posible la liturgia. Pero como la Iglesia es asociada a ese culto por Dios, la Iglesia participa de esa eterna intercesión de Cristo ante el Padre, nosotros necesitamos, digamos, traducirlo con ritos y plegarias. Y en ese sentido es en el que nosotros hablamos de participación litúrgica. O como, digamos, técnicamente se dice en el argot teológico, la ars celebrandi, el ars participanti. La participación litúrgica. En los primeros siglos del cristianismo, la participación de los fieles era muy intensa, como ya vimos, por ejemplo, en la apología de San Justino. Si recordáis que era la descripción de la misa más antigua que conocemos, del año 160 aproximadamente. Y ahí vemos cómo hay una serie de ministros, de fieles que van interviniendo en las lecturas, en la predicación, en la presentación de los dones, en la recogida de la colecta, en la distribución de la comunión. Tenemos una diversificación amplia de los ministerios. Por no decir, fijaos, incluso en las cartas de San Pablo, pues la cantidad de ministerios que hay dentro de la comunidad. Por tanto, ya digo, al alba del cristianismo la participación es muy intensa, pero ¿qué ocurre? Que a partir del siglo V-VI parece ser que se inicia un declive de esta liturgia, distanciándose cada vez más del pueblo. ¿Cuáles son las causas, bueno, de esta decadencia? Pues en la misma celebración. Tenemos una liturgia que se va poquito a poco, y luego sobre todo durante la Edad Media, como vimos en la historia, ¿no?, que se iba clericalizando, que se iba sistematizando. A medida que van surgiendo los ministerios litúrgicos, la participación, digamos, de los fieles disminuye, sobre todo porque llega un momento en la Edad Media, a partir del siglo IX-X, en que esos ministerios que ejercían los fieles pasan a ser considerados órdenes menores que preparan al estado clerical. Hoy sabemos que las órdenes, digamos, el sacramento del orden tiene 3 grados, el obispo, el presbítero y el diácono. Y luego está una serie de ministros instituidos, que esto lo veremos más adelante, acólitos, lectores. Pero en la Edad Media estos ministerios eran más amplios. Había 4 órdenes menores: hostiario, lector, acólito, exorcista, y 3 órdenes menores: el subdiácono, que era una especie como de acólito, y luego estaba el diaconado, el presbiterado, y más tarde, bueno, pues también se entiende el episcopado. Claro, el surgimiento de estas órdenes menores hace que cada función litúrgica la asuma
un ministerio, le asuma un orden y por tanto se clericaliza esta liturgia. De tal manera que los laicos van relegando su participación más activa o más intensa. También, claro, llega un momento en que la misa, al menos en el rito romano, al adaptarse los templos con las cortinas, a quitarse las cortinas, lo que son los iconostasios hoy para los ortodoxos, para los orientales, bueno, eran, digamos, los velos, por eso están los baldaquinos, porque eran 4 velas, la tetravela que cubría ese misterio, ¿no? Digamos que al desaparecer todos esos elementos, la liturgia comienza a celebrarse en voz baja. Y si alguna vez habéis estado, como me parece que hay gente, ¿no?, que lo ha manifestado, en la misa tradicional, pues veis que prácticamente el canon de la misa y algunas otras oraciones se hacen en voz baja. Todo eso va a hacer que la liturgia abunde en silencio y que las respuestas o aclamaciones propias de la misa pasen a ser dichas por el sacristán o por el monaguillo que dialoga en la misa con el sacerdote. A esto se le suma una formación deficiente del clero, del pueblo y la tibieza de los pastores y de los fieles. Así llegamos, con esta clericalización de la liturgia, llegamos al Concilio de Trento, y en los siglos XVII, XVIII. Te das cuenta que el Concilio de Trento es 1545, 1563, y en ese concilio, como fruto de ese concilio, bueno, pues emanan unas disposiciones para acometer una reforma litúrgica. Y esa reforma litúrgica será el misal de 1570, el breviario romano de 1568 y un siglo después el ritual romano de los sacramentos, ya con Pablo V, en 1614. Esos intentos de reforma que hace Trento, bueno, pues quieren volver a llamar a la participación activa de los fieles, aunque este concepto no aparece en Trento ni por asomo, ¿de acuerdo? Es un concepto que utilizo yo ahora para que nos entendamos en el tema que estamos, pero esto no aparece en Trento. A partir de entonces, sobre todo en el siglo XVII-XVIII, comienzan a surgir estos misales bilingües, latín-español, latín-alemán, ¿no?, la lengua vernácula que hubiera cada uno, con unas catequesis y unas introducciones, unos ejercicios de piedad. ¿Para qué? Para que el pueblo estuviera como ausente durante la celebración, sino que interviniera con cantos o interviniera incluso, fijaos, rezando el rosario o el Via Crucis mientras transcurría la misa. Otra de las prácticas era que mientras la misa se celebraba, había un sacerdote en el púlpito, pues a lo mejor predicando, dando una plática, o yendo explicando lo que iba sucediendo durante la celebración. Bueno, son intentos que han llegado así hasta el Papa Pío X. Pío X es un papa interesante, singular y único en el siglo XX y en la historia de la Iglesia. Pío X es un papa que ha pasado por todos los estados de la vida clerical, desde ser monaguillo a ser, bueno, pues hostiario, lector, las órdenes menores, lógicamente, luego ser ecónomo, ser coadjutor, ser párroco, ser vicario, ser obispo, ser arzobispo, ser cardenal y ser papa. Y ha pasado todo. Por tanto, San Pío X tenía la sensibilidad del buen pastor, de eso, como decimos hoy, ¿no?, de ese pastor que huele a oveja. Pues si ha habido un papa que ha olido a oveja y que ha sido un pastor encarnado en su pueblo, ese ha sido el Papa San Pío X. Por eso vais a entender que el objetivo del pontificado de San Pío X va a ser sobre todo la lucha contra el modernismo, porque era el que estaba haciendo estragos en la Iglesia y sobre todo estaba haciendo mucho daño a la piedad sencilla del pueblo de Dios, y su reforma litúrgica, el empeño de la liturgia. En este sentido, él escribe un documento que estudiaremos más adelante, el Motu Proprio tra le Sollecitudini, de 1903,
donde por vez primera en la Iglesia se acuña este concepto, el concepto de participación activa de los fieles. Con lo cual, eso que os parece tan moderno y tan fruto del Concilio Vaticano II, realmente tiene su antecedente en el Papa San Pío X. Y toda la reforma litúrgica que va a hacer San Pío X, al menos algo del misal, la disposición de los salmos en el oficio divino y la música, va a tener siempre ese objetivo, para que, dice él, que los fieles no permanezcan como espectadores mudos, sino que intervengan en la celebración litúrgica. Esto que pretende, que quiere San Pío X, va a pasar o va a ser asumido durante el siglo XX por el movimiento litúrgico, que ya vimos en el tema del segundo milenio, que era el movimiento litúrgico, y va a llegar pues al Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II hará de la participación activa de los fieles, digamos, el santo y seña de todos los principios de reforma de la Sagrada Liturgia. Si uno lee Sacrosanctum Concilium, se dará cuenta de que si hay una expresión que abunda en todos los textos de cara a reformar los sacramentos, a reformar la misa, a reformar los sacramentales, es siempre que se garantice la participación activa de los fieles, que se provea la participación activa de los fieles, que invita a la participación activa de los fieles. Con lo cual, ya digo que esto es el santo y seña, el leitmotiv, ¿para qué? Para la reforma de los libros litúrgicos, con esta idea de llevar el pueblo a la liturgia y favorecer su participación en la misma. Vamos a ver qué notas tiene la participación litúrgica. La obra salvífica realizada por Jesucristo durante su vida terrena continúa, como dije antes, actualizándose en la liturgia, ¿no? Siempre, y esta idea la voy a repetir machaconamente para que no se nos olvide. La liturgia es el ejercicio sacerdotal eterno de Cristo, el ejercicio de la mediación sacerdotal de Cristo. Cristo es el único sacerdote universal, es el unus sacerdos catholicus, esta es la expresión correcta de siempre, el único sacerdote universal. Y por tanto, nosotros lo único que hacemos al celebrar la liturgia es unirnos a Cristo, asociarnos a la obra redentora salvífica de Jesucristo. Y por tanto, ahí entendéis esto, de ahí que participar en la liturgia suponga asociarse a esta acción sacerdotal de Cristo. Por el hecho de ir a misa el domingo a tu parroquia, o esta tarde o mañana, cuando sea, a tu parroquia y estar ahí, aunque sea en silencio, aunque no te sepas el canto que canta el coro o que canta el padre, ya te estás asociando a la acción sacerdotal de Jesucristo, porque participas. Y para que esta participación litúrgica sea tal, conviene que tenga 3 notas propias. La primera nota de la participación litúrgica es que sea consciente. ¿Qué significa una participación consciente? Consiste en descubrir y vivir, guiados por la fe, lo que acontece en las acciones litúrgicas. Es decir, que sepas dónde estás, que sepas situarte. Consciente no significa que lo entiendas todo. Ojo, muchas veces hace una acusación y dice, claro, es que no se puede cantar en latín o no se puede recitar en latín porque la gente no entiende. Mirad, ni la gente entendía ahora ni la gente entiende ahora. Eso entendía antes, entiende ahora. Eso para empezar. Pero segundo, la liturgia no es entender. La liturgia es un ejercicio de contemplación del misterio de Jesucristo. La liturgia es estar. La liturgia es ver con los ojos del alma aquello que los ojos de la carne no son capaces de ver. Por eso lo de descubrir y vivir guiados por la fe.
que yo sepa dónde estoy en las antesalas del cielo, estoy pregustando la gloria, estoy tributando un culto que honra a Dios, estoy santificándome a mí mismo y santificando a mis hermanos. Eso es ser consciente en la participación litúrgica. No decir, ay, es que no entiendo el canon de la misa que recitó el padre, ay, es que no entiendo esta plegaria porque la palabra tal, no, eso no es. Eso si lo quieres te coges un diccionario o te coges una enciclopedia católica y ahí está todo muy bien explicadito, o un catecismo. No, ser conscientes es otra cosa. Que sea piadosa. Cuando en el transcurso de la celebración los fieles están en actitud de comunicación con Dios. Por eso en la misa hay que, bueno, cuando hablo de misa también me refiero a todos los sacramentos, ¿de acuerdo? No hay que tener distracciones, hay que evitar distraerse. Es mejor, de otra manera, también hay que evitar abstraerse de donde estoy. La piedad no significa poner caras raras en la misa. Esa veces que ponen gente la cara así que parece que se va a transverberar como Santa Teresa de Jesús. No. La piedad es que es una virtud, es un don del Espíritu Santo, el don de piedad, es esa capacidad que tengo por el hecho de estar bautizado de comunicarme con Dios y de recibir las gracias que Dios me quiere dar. Por eso cuando yo estoy en el corazón de la liturgia, que es la plegaria eucarística, lo que la Iglesia me invita a expresar y yo hago mío es ese justo y necesario. Porque es justo y necesario que yo esté aquí. Porque es justo y necesario que yo te tribute este culto, Dios mío, y que te dé gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, y que te dé gracias ofreciéndote al mismo Jesucristo. Esa es la actitud piadosa en la Sagrada Liturgia. Una actitud de devoción, de fervor, de amor, de comunicación con la divinidad, de querer entrar. Señor, déjame entrar en ese misterio. Esa es la actitud piadosa en la participación. Y que sea activa, claro. Lleva a que los fieles tomen parte en el diálogo, en el canto, en la oración, a que escuchen la palabra de Dios y reciban sacramentalmente el cuerpo del Señor. Aunque es verdad que no comulgar sacramentalmente no excluye la participación activa. Una persona que, por ejemplo, no pueda comulgar porque está en pecado mortal o porque vive pues, en una situación irregular, pues no debe comulgar. Pero eso no significa que no puedas participar activamente. La participación activa, que parte de esa conciencia y de esa piedad, es activa precisamente ¿por qué? Porque sé la respuesta, porque hablo la respuesta y con tu espíritu. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Amén, aleluya. Kyrie eleison, es decir, que yo tenga que con mi voz haga mías las palabras de la Iglesia. El canto, que aprenda a cantar los cantos de la misa. Y en eso los coros tienen una gran responsabilidad. A veces los coros tienen el peligro de convertirse como en un gueto privado, en el que solamente el coro se tiene que saber el canto para que solamente el coro cante. Y no es así. El coro tiene que animar a la asamblea a cantar y tiene que procurar que la asamblea tenga el texto del canto, ensayando un poquito antes de la celebración, al menos que la asamblea sepa entrar en el estribillo o en la antífona del salmo. Eso es también un trabajo del coro y la responsabilidad del coro. En la oración y que escuche la palabra de Dios, claro. ¿Y eso cómo lo hacemos? En silencio. Ya lo veremos más adelante. El silencio es una forma óptima de participar en la Sagrada Liturgia, de estar ahí, ¿no? Porque en el silencio es donde Dios nos habla. El silencio es donde Dios se manifiesta, donde el Espíritu Santo nos unge y nos fecunda. ¿Para qué? Para que los misterios no se queden solamente en la nebulosa del altar, sino que el misterio, la gracia del misterio venga a mí, yo la pueda recibir y mi alma pueda florecer en gracia. Por eso es tan importante el silencio. Si habéis leído el primer libro que sacó el cardenal Sará, bueno, él ha sacado La fuerza del silencio, donde trata monográficamente del silencio, pero el primero, O Dios o Nada, que es una autobiografía suya,
él dice ahí que el silencio es es el iconostasio de la liturgia. El iconostasio de la liturgia. La comunión sacramental, que hay que hacerla también con piedad y con fervor, bien sea en la mano, que es la forma excepcional y no la más indicada, o bien sea en la boca, que es la forma tradicional en la que siempre la Iglesia ha administrado el sacramento del cuerpo y de la sangre del Señor. Y repito, los que no pueden comulgar por la razón que sea, no significa que participen menos. Tampoco podemos hacer un sumum de la comunión sacramental, ¿eh? Ojo, voy a decir una cosa que a lo mejor se me escandaliza el personal, pero hay muchos santos que se santificaron y comulgaron a lo mejor 3 veces en la vida. O comulgaban cuando se los permitía. O sea, la costumbre de comulgar a diario, como hacemos nosotros, viene del Concilio Vaticano II, que está muy bien. Pero cada comunión tiene que ser única y hay que cuidarla. Porque si no, a veces caemos en el peligro de rutinizar la comunión, y ya de trivializarla. Ya toca ponerse en la fila y voy en la fila, ¿no? Y cuando me llego ante el Padre, cuando me doy cuenta de que no sé si tengo que poner la mano así, o si tengo que abrir la boca, o qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, eso, aunque uno tenga la costumbre buena de comulgar a diario, pues hay que cuidar mucho esa comunión también de diario. ¿Qué exigencias tiene? Perdona. Es que vengo de dar un retiro espiritual ahora, esta tarde, y a mí la voz enseguida se me cansa. Entonces, por eso hoy estoy con la botella de agua para aguantar hasta el final de la clase con vosotros. ¿Qué exige esta participación también de nosotros? Bueno, en primer lugar, significa comprender el significado de los signos litúrgicos. En este sentido es muy importante la formación litúrgica. O sea, no basta con decir, bueno, como la liturgia no es entender, sino contemplar, pues entonces da igual. No, uno tiene también que hacer el esfuerzo de comprender lo que significa la señal de la cruz. Os voy a hacer una pregunta. No sé si se puede responder por el chat o si la queréis luego responder. Pero, ¿sabéis cuántas veces a lo largo de la celebración decimos el Señor esté con vosotros y con tu espíritu en la misa? ¿Cuántas veces se dice eso en la misa? Ahí lo dejo. A ver si alguien me lo sabe decir. Entonces eso, ¿no? Es decir, formarnos y comprender bien qué estoy haciendo. ¿Por qué me tengo que poner de rodillas? ¿Por qué me tengo que levantar? ¿Por qué tengo que juntar las manos o el sacerdote abrir las manos? Lo que sea, ¿no? Exige de nuestra parte intervenir también en el desarrollo de las acciones litúrgicas. Claro, aunque yo me sepa las cosas, también tengo que decirlas, no basta con estar en silencio, sino que tengo que intervenir fuerte. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, y que se oiga. Que a veces estás en misa y dices, el Señor esté con vosotros. Es como si hubiera habido una brisa. No, hay que responder fuerte, que se oiga, ¿no? Que nuestras voces lleguen al cielo donde está Dios aguardando por nosotros. La tercera exigencia es la de concordar las actitudes externas e internas, ¿no? O como decía el Papa Pío XII, ojalá algún día sea santo y lo veamos, ¿no? Pero Pío XII decía, concuerde el alma con la voz. Es decir, que las palabras no sean mera rutina de un ritual que tengo que hacer, sino que expresen una vida interna, que realmente sepa que es justo y necesario dar gracias a Dios, que mi corazón está dispuesto para Él, está levantado para Él, que deseo también la unción del Espíritu del Padre que va a celebrar, que va a predicar, para que Dios acepte esos sacrificios, ese sacrificio de expiación que se va a ofrecer en el altar. Es decir, que hay concordar la voz con el alma. Y luego actitudes externas e internas. Ahora veremos esto. Dice, cuarto, sintonizar. Sintonizar los propios sentimientos con los de Cristo, uniendo nuestra acción de gracias, adoración y petición a la suya. Fijaos que esto es una idea que ya estaba en San Pablo. Si recordáis, San Pablo en el capítulo 2 de la carta a los filipenses, cuando les va a recitar a los de Filipos ese himno de Cristo,
a pesar de su condición divina, no se hizo alarde de su categoría de Dios, tal, conocéis ese himno, ¿verdad? ¿Cómo lo introduce? Dice San Pablo, tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. La liturgia es eso. La liturgia es sintonizar con Cristo, unir nuestros sentimientos a los suyos. La liturgia es estremecerse también en el momento de la consagración, no solamente porque su presencia real ya está ahí, ¿no? Sino por lo que significó para él aquello, de subir a la cruz, al patíbulo, de morir, entregar su cuerpo en la cruz, derramar su sangre por nosotros. Y por tanto, expresar también la acción de gracias. La acción de gracias que elevamos a Dios por Jesucristo. La adoración. Así como Jesucristo adora al Padre también de alguna manera, ¿no? Jesucristo se ha puesto ante el Padre y ha recibido también la gloria del Padre en su ascensión. Y nosotros también tenemos que aprender a adorar. Tenemos que cuidar una liturgia adorante. Una liturgia adorante no solamente ponerse de rodillas, que también, ¿no? Sino una liturgia capaz de enmudecer, de llenarse de estupor, de admiración por aquello que está delante de nuestros ojos y que se escapa a nuestro entendimiento. También unir nuestra petición, que cada uno tiene la suya cuando va a misa. Y cada uno tiene una intención particular, no solamente esa general que el sacerdote dice, ¿no? Vamos a ofrecer la misa hoy por fulanito, por beltranito, o por el descanso eterno de no sé quién, o para que haya buenas cosechas, o para que el Señor ayude a los niños que comienzan la catequesis. Bueno, eso está muy bien, la intención general, pero yo estoy seguro que todos tenemos una intención personal, que todos acudimos al altar diciendo, Padre Dios, tengo este problema, tengo esta necesidad en mi corazón. O a cuántos de nosotros, ¿verdad? Se nos acerca a alguien que quizás no sea muy practicante, pero te dice, reza por mí, encomienda a mi hijo, acuérdate de mi enfermo. Bueno, pues todas esas peticiones son cosas para poner también y sintonizar con los sentimientos de Jesucristo, ¿no? En la celebración litúrgica. Prolongar, ojo, eso tiene mucho que ver con lo que dijimos antes de concordar las actitudes externas e internas. Prolongar en la vida lo experimentado en el rito, convirtiendo la propia vida en una acción cultural. Es decir, que el misterio que celebramos nos lleve a una forma de vivir, a una forma de ser y de estar en el mundo. Yo no puedo estar diciendo perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los demás, a los que nos ofenden en la liturgia, y luego tener un corazón rencoroso, un corazón incapaz de perdonar, ¿no? La liturgia tiene que interpelarme y por eso uno tiene que acudir al culto con ese corazón contrito y humillado. ¿Para qué? Para salir de él con un corazón limpio, un corazón puro, un corazón transformado por la gracia divina. Tiene que haber en ese sentido una coherencia entre la fe y la vida. Que no seamos unos cristianos dentro del templo y otros cristianos fuera del templo. O fuera del templo me olvido de que soy cristiano. Y entonces prevarico, y entonces soy deshonesto, y no pago lo debido, pero dentro de la iglesia, manos juntitas y golpe en el pecho. No, tiene que haber siempre una coherencia, una simbiosis entre lo uno y lo otro. ¿Que es difícil? Claro que es difícil, y ahí también anida el misterio del mal, el misterio del pecado, pero eso no quita lo que Dios quiere de nosotros y la gracia transformante que Dios nos otorga, nos regala en la celebración litúrgica. Y la última exigencia es la de conectar la vida ordinaria con la liturgia para que todas las actividades eclesiales estén ligadas a la liturgia, así como orientadas hacia ella. Es decir, del sagrario al mundo y del mundo al sagrario. La catequesis de los niños, supongo que habrá aquí catequistas, ¿no? De niños o de jóvenes o de mayores. ¿Dónde tiene que partir la catequesis? Tiene que partir de la liturgia, tiene que partir de la celebración por ellos, de la oración por ellos,
Y uno tiene que conducir esa catequesis a la liturgia, que ellos se inserten en la comunidad celebrante, que aprendan y que amen los signos litúrgicos, las plegarias de la iglesia, que aprendan a rezar con las plegarias de la iglesia, los que se dedican a la actividad asistencial a los pobres, ¿no? Bien sea Cáritas, Manos Unidas o bueno, lo que cada uno tenga en su parroquia, la forma que tenga. Pues también los pobres tienen que ser evangelizados. Para eso el Señor nos mandó al mundo, para evangelizar a los pobres. Los pobres no solamente tienen que ser alimentados en su cuerpo o ser vestidos en su cuerpo, que también hay que hacerlo, no digo yo que no, pero es que acaso un pobre no tiene derecho a saber que la caridad de Cristo es la que le está asistiendo, que le está dando de comer. ¿Que acaso un pobre no tiene derecho a recibir los sacramentos, a que se le preparen los sacramentos? Yo hablaba yo con un grupo de sacerdotes, ¿no? Y decíamos que sí, que uno va a los centros de Cáritas, hay cursos de todo. Cursos de alfabetización, no sé aquí en América, pero aquí en España es así, ¿no? Curso de alfabetización, curso de administración de los alimentos, curso de preparación para no sé qué, curso para no sé cuánto. Pero nunca hemos visto en un centro de Cáritas catequesis de preparación para el bautismo, catequesis de preparación para la confirmación, catequesis de preparación para la Eucaristía, celebración sacramental de la unción de los enfermos para pobres y mendigos, que quizás son los más propensos a morir de frío en la calle. Les damos una manta, pero no les damos el sacramento. Entonces, todo esto, la liturgia es la que es como, tiene una fuerza centrífuga, es decir, que nos impulsa, pero también centrípeta, es decir, que nos atrae hacia ella. La participación litúrgica, por tanto, es un derecho y un deber de todos los bautizados, y por ello todos los cristianos están llamados a participar de modo pleno, consciente y activo en las acciones litúrgicas, pero todo depende también de las condiciones de los fieles. Lógicamente, uno puede tener más sensibilidad por las cosas del misterio y otros tienen menos. Unos tienen una formación litúrgica más amplia, como ustedes que están en este curso, y otros quizás pues no han tenido la suerte de tenerla, ¿no? No es lo mismo como percibe un misterio, un niño de 4 años o de 6 años que está iniciándose en la vida de la fe, que como lo percibe ya una persona de 80 o 90 años, que lleva toda su vida orando, lleva toda su vida teniendo una relación afectiva con el Señor, ¿no? Y todo eso influye de una manera o de otra, pero que es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué es importante? Sobre todo porque no se puede exigir a todo el mundo lo mismo. En ese sentido, hay que saber hacer pedagogía litúrgica, pedagogía catequética, para conducir a la gente poquito a poco, a la celebración de ese misterio. Y vamos a ver por último las formas de participación de la asamblea litúrgica, porque os dije antes que la asamblea litúrgica, la iglesia es un culto jerárquico, pero cada uno, como dice el Concilio Vaticano II, dice en las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro o simple fiel, al desempeñar su oficio, hará todo y solo aquello que le corresponde por la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas. Claro, esto es muy importante, que el culto sea jerárquico, porque cuando el sacerdote quiere hacer lo de los laicos y los laicos quieren ser el sacerdote, pues entonces viene el lío. Viene el lío y se estropea algo que podía ser sumamente bello, ¿no? Entonces nosotros tenemos dos tipos de intervención directa en la liturgia, que es el ministerio ordenado y el ministerio instituido. El ministerio ordenado son los 3 grados del orden: el obispo, el presbítero y el diácono. El obispo posee la plenitud del sacerdocio, el supremo pastoreo en la porción del pueblo de Dios, en la diócesis. A él le corresponde el ministerio de presidir, actuar en la persona de Cristo y en el nombre de la Iglesia, predicar la palabra y dirigir y moderar toda la celebración. Y si no preside la misa, porque puede ser que sea, vamos a suponer, ¿no?, el aniversario de un cura, y entonces el obispo, bueno, pues va a esa celebración.
Entonces, claro, lógicamente preside el sacerdote que celebra su aniversario. Bueno, pues al obispo, ¿qué le corresponde? Presidir la liturgia de la palabra, es decir, la homilía, y dar la bendición al final de la misa. El presbítero está subordinado en su sacerdocio al del obispo, de quien es cooperador. Ellos, digamos que actúan como ministros de Cristo, representantes del obispo en medio de la comunidad, y hacen las mismas funciones que la del obispo en la acepción litúrgica, excepto aquello que está reservado para el obispo en las normas litúrgicas. Lógicamente, si el obispo se quita y se pone la mitra, el presbítero en su parroquia no se pone ni se quita la mitra, sino todo aquello, digamos, que le corresponde como tal. El diácono, que recibe la imposición de manos, no en orden al sacerdocio, sino al ministerio, esto es importante, el diácono se ordena para el ministerio, es decir, para ayudar al obispo y al presbítero, sus cooperadores, no para el orden. Por eso puede haber diáconos permanentes, y por eso al diácono no le corresponde ni la Eucaristía, ni la unción de enfermos, ni la penitencia, porque eso solamente está reservado al orden de los presbíteros o al sacerdocio, mejor dicho. En la celebración litúrgica deben proclamar, pueden predicar a veces el Evangelio, proponer a los fieles las intenciones y hacer las peticiones y sugerir a la asamblea los gestos que deben adoptar. A veces hay moniciones en la celebración litúrgica que dice el diácono: pongámonos en pie, pongámonos de rodillas, así. También son los encargados del cáliz, pueden administrar la comunión a los fieles, no es obligatorio que lo hagan, pero pueden ayudar a hacerlo. Son ministros ordinarios de la comunión, del bautismo, de la exposición y la bendición eucarística, son delegados del matrimonio, de la liturgia de las horas y de las exequias. Eso es lo que puede hacer un diácono. Eso, el diácono tiene obligación de la liturgia de las horas. Y luego está el ministerio instituido, que son los que, digamos, son estables, pero tienen un rito. Con un rito, lo pone aquí, con un rito son habilitados para realizar determinados ministerios de la comunidad. Básicamente son dos ministerios litúrgicos. Algunos dirán, ¿y el catequista es un ministerio? Sí, pero no es litúrgico. El catequista no es un ministerio litúrgico. El lector, su objetivo específico es la proclamación de la palabra de Dios, excepto el Evangelio, que solamente le corresponde al diácono o al sacerdote. Son instituidos de modo estable solo los varones que cumplen ciertos requisitos. A ver, cuando yo hice estos apuntes, aún no había sido la reforma que ha introducido en Spiritus Domini el Papa Francisco. Esto está mal, decía que actualmente también el Papa abrió la mano para que fueran instituidos también los varones y las mujeres. En la manera de entender este motu propio, tan polémico en su momento, yo en mi canal de YouTube tengo un vídeo en el que lo explico durante algo menos de una hora, que puedo hacerlo llegar a los responsables. Y, hombre, y si veis mi canal, pues os invito a que os suscribáis, como dicen, ¿no? Suscribáis y deis el like y que sobre todo, a mí no me importa si le dais al like o no le dais al like. A mí lo que me importa es que lo veáis y que lo difundáis, para que la gente se forme y se prepare. Entonces, bueno, yo intentaré hacer llegar el vídeo donde explico esto para que también lo tengáis vosotros. Ha de tener la debida actitud y preparación y un gran amor por la escritura. Y el acólito es lo mismo que esto, ¿no? También es instituido para el servicio del altar y como ayudante del sacerdote del diácono. Le compete la preparación del altar y los vasos sagrados y distribuir la comunión entre los fieles, de la que es ministro extraordinario. También, digo, está abierto ya por el Papa Francisco a hombres y mujeres. Y los fieles laicos son ministros de facto, de hecho, porque están allí, aquellos que realizan funciones litúrgicas sin estar instituidos. Claro, una persona que lee habitual en misa y no es instituida de lector, pues es un ministerio y no pasa nada, puede seguir haciéndolo. Los fieles, en virtud de su participación en el sacerdocio, aquí está la clave de todo, volvemos, participación en el sacerdocio de Cristo mediante el sacerdocio común, están ontológicamente capaces, es decir, en su ser por el bautismo, capacitados para participar en las acciones litúrgicas. Esta es su tarea principal. Puede ser interna, con atención de mente, sintonía de corazón, o externa, mediante gestos, palabras, cantos, etc.
La máxima participación en la Eucaristía se obtiene comulgando sacramentalmente el cuerpo del Señor, aunque, repito, si no se pudiera comulgar, no disminuiría el grado de participación de cada uno. La vamos a dejar aquí, ya el próximo día entramos en el resto de puntos de este tema. Ahora ya estoy abierto, tenemos tiempo tranquilamente hasta que digan los responsables para hacer las preguntas pertinentes. Gracias, Padre. Gracias, Padre Francisco, Dios le bendiga. Bueno, entonces hacemos las preguntas y las respuestas que usted, las preguntas que usted dio, ¿verdad? Sí. Bueno, Janet Velasco, adelante. Buenas tardes, Padre, buenas tardes, hermanos. Padre, yo tengo una pregunta. Como hay tanta escasez de sacerdotes hoy en día, ¿un diácono puede realizar un bautizo o realizar un matrimonio? Sí, claro, lo hemos dicho ahí, son ministros delegados para el matrimonio y para el bautizo. Sí. Gracias, Padre. A usted. Herbert. Gracias, buenos días. Bueno, pues yo estoy en Guatemala, buenos días todavía, buenas tardes para los demás. Yo sí he tenido una curiosidad, Padre, y Sí. yo a veces participo en algunas misas en el camino neocatecumenal, porque Sí. me invitan, ¿verdad?, mis amigos, pero he notado que hay algunas cuestiones que son un poco diferentes y principalmente me llama la atención que en la consagración, bueno, por lo menos a donde yo he ido, no se hinca. Entonces, yo vengo y pues con mis hijos, como están pequeños y estoy tratando de enseñarles, y mi esposa, pues en el momento de la consagración nos hincamos, pero a veces nos voltean a ver así que nos hincamos, ¿verdad? Entonces, yo pregunto, ¿es válido que, digamos, si yo participo en la misa de mi parroquia y pues ahí seguimos el rito, pues el que conocemos? Yo desconozco si en el rito tridentino pues se hincan en la consagración porque no conozco el rito, pero cuando voy a esta misa no se hincan. Entonces, ¿es válido que yo adopte esas posiciones de ellos o yo lo que hago es adopto lo que a mí mi conciencia me manda, que es hincarme en ese momento, ¿verdad? Entonces, bien. Esa es mi pregunta. Sí, a ver, los usos litúrgicos, creo que lo he comentado alguna vez, los usos litúrgicos del camino catecumenal nacen en España, influenciados por un sacerdote, por un liturgista de aquí que ya murió, Pérez Farnés. Y ellos querían adaptar el rito romano con usos judíos y con usos de la liturgia hispano-mozárabe. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ellos ahora mismo tienen aprobado para su experimentación una serie de ritos de usos propios en su liturgia. Y quizás entre ellas está el no ponerse de rodillas y no hincarse de rodillas en la consagración. Porque realmente, ¿verdad?, que la liturgia hispana no es propia arrodillarse en la consagración. Eso solamente entra en el rito romano a partir del siglo XII-XIII con la herejía de Berengario de Tours. Ah, bien. Otra cosa, en el rito tridentino sí hay que ponerse de rodillas. De hecho, en el rito tridentino casi que la mayor parte de la misa es de rodillas. Es de rodillas más que de pie o sentado. Entonces yo creo que si no vas a esa celebración, tampoco haces mal en no ir. Vas a tu parroquia que se hacen las cosas bien. Y si vas y te pones de rodillas, pues hazlo. Y si no lo entienden, pues allá ellos. Pero tampoco hagas conflicto con tus amigos por este tema. Pero se deben poner de rodillas. Otra cosita, padre, que quiero agregar. Así en el camino neocatecumenal he tenido la experiencia también de participar. Sí. Pero cuando he preguntado que si puedo arrodillarme, ellos dicen no hay que arrodillarse. Y, por ejemplo, si yo me arrodillara, al padre, él mismo diría, levántate, porque no, en el rito no, o sea, porque incluso le pregunté al sacerdote que si podía participar de ello, porque para integrarme al grupo, pero me negaron que se tenía que respetar el rito. Sí, bueno, esas son las cosas que tienen negativas el camino neocatecumenal. Pero en fin, yo siempre digo que la Iglesia tendrá que intervenir pronto con todo eso, porque si no es un desorden todo esto. O sea, si dentro del rito romano tenemos otro subrito, no sé yo cómo acabaremos. O sea, está mal y hay que echar de las iglesias a los que celebran la misa tridentina, pero no está mal a estos que a veces pervierten incluso el sentido de los ritos. En fin, bueno, ¿qué más? Gracias, padre. Gracias, compañero. A ustedes. Gracias. Adelante, hermanita Aurora.
Aló, Adelante. buenas tardes para todos. Buenas tardes. Padre, mi pregunta es, mi nieto está en catequesis y pues a mí cuando hice la primera comunión, a mí me enseñaron que después de comulgar va uno a su lugar y se arrodilla, se hinca y hace la oración de comulgar. Pero mi nieto me dice que ahora le están enseñando en su clase que no hay necesidad de arrodillarse, sino que simplemente va y se sienta porque ya no es válido que él se arrodille porque tiene a nuestro Señor, o sea que lo acaba de recibir, entonces que no hay necesidad de que se arrodille. Padre, pues quisiera saber si eso es así o estoy equivocada. Bueno, tan correcto es arrodillarse en ese momento, ¿eh? Arrodillarse como estar de pie, como estar sentado, porque litúrgicamente no está establecido nada. ¿Eh? Es más, digamos, el fervor o la devoción de la persona. Si tú, por ejemplo, tienes la costumbre después de comulgar de arrodillarte y estar un ratito con el Señor, pues haces muy bien. Y si tú eres capaz de inculcar eso a tu nieto, pues genial. Pero si tu nieto le han inculcado que se quede de rodillas, que se quede, se siente y tal, tampoco hagas batalla sobre eso, porque no hay, o sea, es que no te puedes tampoco agarrar a nada oficial que pudiera avalarte. ¿Me explico? Ya, sí, señor. Ah, listo, padre. Muchas gracias. Muy bien, a usted. Gracias, hermanita. Adelante, hermanita Marta. Muy buenas tardes a todos, Padre, Dios lo bendiga. Gracias, Mi pregunta es, a veces asisto a una Eucaristía donde es de padres de comunidad, y ellos han permitido que los hermanos que están en formación den la homilía. ¿Ellos pueden realizar esa parte de la celebración o está mal? Pues está Gracias, mal, Padre. está mal. O sea, la homilía le corresponde al sacerdote que preside, ¿vale? Puede delegarla en un diácono o en otro sacerdote por la razón que sea, pero no se debe delegar en un novicio o en un postulante. Otra cosa es que sea un diácono, bueno, pues se puede entender, pero no se debe delegar en hermanos que están formándose, en un noviciado. No se debe, no se debe. Y si se hiciera, se puede hacer al final de la misa. Al final de la misa, una especie como de aviso, uno se sienta antes de la bendición y el que sea, a lo mejor, bueno, es una forma, no sé, de soltarse las homilías, la predicación, y quieren hacerlo así, pero deberían hacerlo al final, a modo de aviso, pero no en la homilía después del Evangelio. Eso está mal, está mal. Gracias, Padre. Usted. Dios lo bendiga. Gracias. Luis Enrique Morán. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes. Sí, padre, dos preguntas. La primera es, al inicio de su ponencia escuché que manifestó que el concepto de participación es un concepto de carácter pasivo. No sé si he escuchado bien. Quisiera saber por qué de carácter pasivo. De carácter pasivo en el sentido de que la participación es un don de Dios. Lo quiero decir antes. Porque es Dios el que nos hace participar. El que por el hecho de estar bautizados y asociar a su iglesia a su intercesión, a su obra salvífica, Él te une. Entonces, digamos, en ese sentido, no eres tú el que activamente participas. Aunque es verdad que a la hora de cantar, de hacer los gestos, la cosa, sí, es tuyo. Eso se entiende la participación activa. Dije que es de carácter pasivo porque es Cristo el que te une, el que te hace participar por medio de su sacerdocio. Y la segunda pregunta. La segunda pregunta es con respecto a la respuesta del es justo y necesario. He escuchado que no es importante decirlo. ¿Es cierto eso? No, yo no he dicho eso. No usted. He escuchado en algunos hermanos de formación de otras parroquias, en mi caso, que han dicho que no es necesario decirlo ya. Quisiera saber si es cierto eso. No. Eso hay que decirlo, pero vamos, porque eso es de los textos, primeramente, que está en todas las liturgias del mundo, y de los textos más antiguos estamos hablando de que el justo y necesario es un texto que ya se decía en Roma antes de Cristo, ¿eh? Luego lo asumió la liturgia, porque es una
formulación jurídica de carácter forense, pero eso hay que decirlo, eso no lo ha quitado nadie, hay que decir el justo y necesario. Nuestro deber y salvación, darte gracias. Si no, ¿es que acaso no es justo y necesario hacer esto al Señor? Exacto. Si ya quitamos eso, se nos quiebra la fe. Gracias. Gracias, padre. A ti, a ti. Muchas gracias. Irma Villaseñor. Sí. Buenas tardes, padre. Hola, buenas. Tengo dos preguntas. Una de ellas, en algún momento me dijeron que si yo acudía a estas santas misas no eran válidas. La pregunta es, acudir a una santa misa donde el padre por cuestiones de salud se quedó imposibilitado de hablar y se apoya de los asistentes a misa, sea quien sea, para las lecturas, para la homilía, para el evangelio, ¿es válido o no? Vamos a ver, si se quedó sin hablar, quizás no debería decir la misa. Otra cosa, pero ¿quién dice la plegaria eucarística? ¿El sacerdote o lo dice otro? ¿Cuál es la plegaria eucarística? La consagración, vamos. El padre, pues en silencio, porque no se le entiende. Claro, es que hace el esfuerzo de hablar, pero no se le entiende. Claro, pues ya no debería decir la misa porque no es el que habla él. Otra cosa es que él diga la misa en silencio, pero el sacerdote no puede decir una misa en silencio y al lado uno, digamos, repitiendo las cosas. Otra cosa es que haya cosas en las que le puedan ayudar. Ajá. En las que le puedan ayudar a leer una homilía que ha escrito, a leer el evangelio, pero al menos la Eucaristía tiene que ser él, no puede ser otro. Sí, claro. Pero no se le entiende, o sea, no sabemos qué dice. Me imagino que en su pensar pues está orando, pero... Bueno, sí, hombre, también, ¿sabes qué pasa? Que los sacerdotes también estamos sujetos a las enfermedades del mundo. Ajá. También enfermamos y nos ponemos malitos, sí. ¿No? Pero también en nuestra humildad del sacerdote debe estar en saber cuándo ya no debo decir misa públicamente, pues no puedo. O puedo estar concelebrando y que otro sacerdote diga la misa y yo concelebro con él. Pero también hay que ser un poquito inteligentes, ¿no? Y pensarlo. Ok. Bueno, y la segunda, padre, cuando yo era niña nos decían que la paz se daba solamente a los que estábamos sentados en la banca. Y así debe ser. Y ahora yo veo que volteamos para todos lados y se abrazan y se besan. ¿Qué es lo correcto? Bueno, ahora con el COVID todo eso se ha quitado. Con el COVID, yo no sé allí en América, pero con el COVID ahora hemos adoptado el saludo chino. Es decir, solamente saludamos la paz, tenemos que hacer así con la gente. Entonces, para la paz, a los que están al lado. A los que están al lado, le das la mano, un abrazo, lo que tengáis costumbre de hacer y ya está. Pero los que están al lado. Lo que no podemos estar recorriéndonos la iglesia, eso no. Okay. Gracias, padre. A ti. María Acosta. María Acosta, perdón. Buenos días, padre, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bien, gracias a Dios. Dígame. Yo que tengo una inquietud y es la siguiente. O sea, yo pertenezco a una parroquia que es una comunidad y ellos pues siempre ahí hay frailes y los sacerdotes y eso, pero entonces ahorita con el tema de la pandemia ellos siempre daban la comunión en la mano y a raíz de que la gente pues unos se fueron y no volvieron, otros digamos han reclamado porque dicen en mi parroquia toda la vida he estado acá y no, o sea, yo quisiera recibirla en la boca, entonces ya optaron por darla en la boca, pero entonces el sacerdote va y da la comunión, hace dos filas, una por el centro y otra por el costado derecho, entonces él va y da la comunión en la mano en el centro y manda a un fraile que ni siquiera es diácono a dar la comunión. ¿Eso está bien? ¿Uno la debe recibir? Porque yo tengo entendido que solo debe ser de manos consagradas. Pues yo digo, me da igual recibirla en la mano que recibirla con el fraile. Si el fraile en ese sentido, supongo que tendrá un permiso del superior o del obispo y hace de ministro extraordinario. Entonces no hay problema, ese no es el problema. Yo creo que el problema es más profundo. El problema es hacer dos categorías de fieles. Eso sí que da miedo. Eso yo te digo mi experiencia, aquí cuando empezaron con la pandemia yo me opuse radicalmente a eso. Yo dije que yo no iba a hacer dos categorías de fieles. Fieles, buenos y responsables que comulgan en la mano, los primeros, fieles irresponsables y kamikazes y enemigos de la humanidad, los segundos, comulgáis en la boca. Eso yo me negué a hacerlo.
Yo he dado la comunión en la mano y en la boca indistintamente, sin orden ninguno, y aquí no ha pasado nunca nadie. No ha pasado nada, ningún contagio de nada. Entonces, bueno, quizá esos frailes lo hagan con la mejor intención, pero en el fondo no están actuando correctamente bien. Yo creo que hay que leer más, ya no es una cuestión litúrgica, es una cuestión de leer el Evangelio. Yo creo que el Señor no se lo pensó 2 veces para tocar un leproso. Entonces, si ese mismo remilgo lo hubiera tenido San Damián de Molokai, quizás los leprosos de Molokai morirían sin auxilios espirituales. O San Francisco de Asís no se hubiera besado a llaga del leproso, quizás los franciscanos no existirían. Entonces me parece que hay que pensar mucho qué estamos haciendo y qué grado de fe tenemos, ¿no? Pero bueno. ¿Qué más? Muchas gracias, padre, muy amable. A ti. Dios lo bendiga. José Serrano. Padre, buenas tardes. Buenas tardes. Una preguntita. La proclamación del Evangelio y la homilía necesariamente tiene que ser en el ambón o se puede hacer desde el altar. No, el Evangelio tiene que ser desde el ambón siempre, sí o sí. Y la homilía puede ser o desde el ambón o desde la sede, que sería lo más indicado, o bien desde dice la rúbrica actual, desde un lugar apto. Un lugar apto. Si tú imagínate que fuese un presbiterio amplio o que no tuviera buena acústica y tuvieras que bajarte la escalera, pues te bajas las escaleras. Pero actualmente se dice eso, desde el ambón, desde la sede, que sería lo más idóneo, esto es de la homilía, o desde un lugar apto para ello. Si uno, por ejemplo, tiene la costumbre del púlpito antiguamente de las iglesias, pues lo puede hacer perfectamente desde ahí. Desde el altar no conviene. Ya lo veremos el próximo lunes cuando hablemos de los espacios litúrgicos, la importancia de cada uno de ellos. Gracias, padre. A usted. Silvana Sandoval. Buenos días, padre. Buenos días, hermanos. Solo quería comentar que en una iglesia que yo asisto aquí en mi comunidad, el sacerdote celebrante tiene una deficiencia visual. Él es, pues se podría decir, no vidente, declarado. Él incluso tiene bastón. Y sí lo auxilia siempre un laico, que yo tengo entendido que no es consagrado, pero sí él hace la plegaria eucarística, él hace todo lo que pues de su memoria él se recuerda, él consagra, él hace todo, incluso da la homilía que la tiene de memoria, pero sí le auxilia 2 laicos, un como ayudante que está con él, incluso pues lo sostiene y todo, porque pues él es un poco mayor, y pues una lectora es la que lee el Evangelio, y los lectores que somos los que las lecturas, pero él sí es no vidente ya declarado oficialmente, pero sí hace todo lo que le corresponde al sacerdote, lo que su memoria, incluso en la homilía la hace él. Pues muy bien, Él ese cura tiene consagra, él mérito. hace todo. Tiene Sí, la mérito verdad que ese sí. padre. Mucho, porque lo tienen ahí, él pues estaba un poquito relegado, incluso yo tuve Claro. el gran honor de estar en su primera misa y lloró cuando dio la bendición, porque dice que volvió a celebrar y para eso le era un regalo. Es una persona mayor, pero sí, él cumple con todo lo que le corresponde como sacerdote y está con su bastón rojo y todo, pero Pues estupendo, con mucho entonces, ánimo. sí, señor. Muy bien. Con mucho ánimo. Gracias. Muy bien, genial. ¿Todavía tiene tiempo para contestar algunas preguntas, padre? Sí. Hay tiempo. Muy bien. Unos 5 minutos más. María Reina. Buenas tardes, padre. Le hablo Buenas desde tardes. Perú. Padre, aquí en mi país, bueno, no se acostumbra o no sé si está bien que los acólitos son niños en muchos casos, y si es correcto, ya que en el altar tienen que ver, las personas tienen que estar preparadas. Pues sí, esos son los monaguillos de toda la vida que hemos dicho. Y los altares tienen que tener sus monaguillos. Los niños son capaces del misterio de Dios, con lo cual nunca dudéis de lo que puede hacer un niño. Un niño tiene que estar en el altar, revestido con su alba o su sotana y su roquete, y ayudando al sacerdote. Así que
yo es que soy un encantado de los monaguillos, me encanta tener muchachos allí. Así que sí, además siempre en la iglesia. A ver, ¿quién es San Tarsicio? Tarsicio era un monaguillo, y fijaos que era un monaguillo, era un niño al que le dieron las formas consagradas para que se llevase a los presos y a los enfermos, ¿no? Y por eso le mataron a San Tarsicio, con lo cual, o Santo Dominguito Sabio, o los santos niños Justo y Pastor, eran niños de 6 y 7 años que se veneran aquí en España. Santa Aurora de Mérida, que son con 13 años. Si los niños tienen capacidad del misterio, así que adelante y que haya monaguillos en las iglesias. Estela Valles. Buen día, padre. Para preguntarle cómo podemos entrar a su canal de YouTube para ver las grabaciones. Gracias. Pues mi canal de YouTube tiene mi nombre, pon Francisco Torres Ruiz y ahí aparece mi canal de YouTube. Gracias. Espera, que voy a buscarlo a ver si puedo yo conectarme a mi canal. A ver si puedo compartir la pantalla y te lo muestro. Así, mira. Este es mi canal. ¿Vale? Entonces aquí hay un montón de vídeos. Aquí ahora estoy publicando sobre la ordenación episcopal. Hay vídeos de homilías, de retiros, de charlas, bueno, hay un poquito de todo. Es bastante variado. Sobre ocultismo. Bueno, ahí vais a tener de todo en este canal. Así que si lo difundís, pues yo estaré muy agradecido. Que a mí lo importante es que la gente se forme, es lo único que yo quiero. Gracias, padre. A usted. Marta Lucía Dueñas. Sí, Dueñas. Otra vez yo, qué pena. Es que hay otra pregunta. Lo que pasa es que en mi parroquia también al momento de la comunión no nos dan la comunión a las personas que lo pedimos en la boca, sino hasta que finaliza la Eucaristía atrás en el sagrario. ¿Está bien que el sacerdote pues nos niegue la Eucaristía durante la celebración? No, no está bien. Y un sacerdote que niega la comunión en la boca de un feligrés está contraveniendo los derechos, está conculcando los derechos de los fieles. Y se lo puedes decir así a tu párroco tranquilamente. Usted está conculcando mis derechos, porque ni siquiera el Papa Francisco ha prohibido la comunión en la boca. Ya está. Sí, porque uno se siente como si estuviera haciendo algo malo, como si fuera algo ilícito. Pues bienvenida a todos los mártires. ¿Está bien? Sí, está bien a las personas que lo reciben en la mano y nosotros los de la boca, entonces somos los desobedientes. Cuando la mano es más foco de contagio. Pero sí, bueno. Sí. Gracias, padre. Dios le pague. A usted. Mirna. Sí, buenas tardes. ¿Cuál sería, padre, el papel del monitor y del sacristán? Bueno, el sacristán es una persona encargada de cuidar la iglesia, abrirla, cerrarla, que esté limpia, que estén los vasos preparados. Eso es el papel del sacristán, ¿vale? No es como lo antiguamente, no sé en América, pero en España antiguamente los sacristanes son los que tocaban el órgano y sabían latín, entonces respondían al cura, ¿no? Pero prácticamente el papel del sacristán es ese. Y el otro ministerio, me has dicho, es el de... El del monitor, porque me confundí con las acciones del diácono. Sí, el del monitor. El del monitor, como su nombre indica, es el que tiene que hacer las moniciones de la misa. A ver, en la liturgia normalmente las moniciones son presidenciales, es decir, el que preside le corresponde. Pero bueno, se permite que una persona esté encargada de hacer la monición a la lectura o la monición de entrada. Siempre mejor que sea el diácono, sobre todo es que este tema de las moniciones es un tema muy complejo en la iglesia, o sea, en la liturgia, porque incluso las peticiones tienen moniciones. Pero bueno, el papel del monitor es, digamos, el que introduzca un poquito la celebración y si acaso que explique la lectura antes de que vayan a leer. Eso es el papel del monitor. No obstante, en el ordenación gemisal romano hay un apartado para el monitor. Ahí está bastante bien explicado lo que tiene que hacer. Y aquí la Conferencia Episcopal Española creo que sacó un documento, lo tengo yo que buscar, sobre el monitor. Muy bien, gracias, padre, porque en mi parroquia no hay diáconos, entonces... Ya, bueno, y a mí tampoco. Ok, solo le ayuda el monitor al sacerdote. Pues y los monaguillos, respecto a los monaguillos, ¿también pueden ser niñas o lo correcto es que sean niños?
Hombre, lo correcto es que sean niños. Pero bueno, si son niñas tampoco pasa nada. No pasa nada. Ah, muy bien. Gracias. Buenas Mariela. tardes nuevamente. Padre, Mariela. ¿tiene la bondad y me repite el correo de YouTube para ver los videos? Sí, ¿cómo no? El correo de YouTube es este. Esta es el canal mío de YouTube. Francisco Torres Ruiz. Ahí le tienes. ¿Francisco qué, padre? Torres Ruiz. Lo tienes en la pantalla. Ah, bueno, padre. Torres Ruiz. Gracias, padre. Dios lo bendiga. A ustedes. María Teresa. Perdón. ¿Hola? Sí, sí, sí. Vale, es que no, como se ha intervenido otra persona. Hola, padre, desde Barcelona, deseando ¡Hombre! conocerlo, aunque sea en persona, vamos, necesito un vapuleo espiritual, ya sabes de qué vamos. Y de verdad que me está encantando. Ahora estaba hablando con Leandro y digo, ¿de dónde lo has sacado? ¿Dónde lo has encontrado? Pero bueno, no me quiero extender mucho y hablaremos, si puede ser de otra manera, que usted de esto, porque ya me ha dicho que tiene mucho trabajo, pero me es igual. Le ha tocado, le ha tocado a la China. Vale, pues bueno, a ver, mi pregunta es una cosa que además está siendo muy recurrente, no solo en España, sino en varios países y en varios diócesis y tal. Que ayer precisamente me lo comentaban de que en Italia también estaba pasando. Sobre todo los que tienen, bueno, pues sean en iglesias o como por ejemplo las dominicas, todos los que sean religiosos y tal. Están cogiendo la práctica de, a la hora de dar la comunión, el sacerdote se sienta y deja que cada uno se sirva self-service. Y además con la sangre. Lo he estado buscando en la parte de la liturgia y hasta con un sacerdote dije, por favor, no lo permitan. No lo permitan porque yo no lo he visto, pero no lo encuentro tampoco. Dice, pero es que como es, perdonen todos, que es que en España hablamos más rápido, no como el padre. Como es, por ejemplo, en un caso, dominicas, ¿no? Como es una cosa especial que a mí me sale el nombre, pues a lo mejor es que lo tienen ellos en su... No. Escritos. No, vale. Por supuesto. Entonces, ¿dónde me puedo agarrar para ir a ver al sacerdote de turno o la persona que me lo diga para poderme decir, no, agárrate a esto? Para... De memoria no te puedo dar ninguna cita. Tendría yo que buscarlo. Pero, eso está regulado en la ordenación general del misal romano y en un documento de San Juan Pablo II que se llama, si no me falla la memoria, Redención y Sacramentum. Vale. En ese documento Juan Pablo II señaló los abusos litúrgicos y la autoingesta de la comunión está prohibida. Solamente comulga, como es obvio y normal, el sacerdote que celebra, que es el que tiene. Claro, es lo único. Pero está prohibida la autoingesta. Es que no hay... ¿no? Yo no sé qué nos cuesta dar la comunión a la gente. En fin. Sí, no solo es el hecho de que nos cueste dar la comunión a la gente, sino que es que estamos haciendo un autoservice. ¿En base de qué? O sea, eso es un sacrilegio y una profanación de la Eucaristía. Y hay que llamar las cosas por su nombre. Eso es lo que quería saber. Si hay un sacrilegio y una profanación, pero dicho por un sacerdote, que no parece que yo, como laica, me esté equivocada. Claro. Vale, ya no me molesto más, ya hablaremos. Pues nada, recuerdos a la españolísima ciudad de Barcelona. Usted está en Palencia, muchas gracias, ¿no? padre. Yo estoy en Plasencia, en Extremadura. Plasencia. Vale. Hablamos, que tengo una comunidad carmelitana descalzas de la Madre Maravillas y hablaremos. Ah, qué bien. Hablamos ya. Muchas gracias, padre. Bueno, padre, cortamos ya el curso. Muy bien. Por fin yo quiero hacer sin antes irnos con la bendición, padre. Hermanitos, les recomiendo escribir siempre en los formularios, ahí vamos a contestar. Ya por el tiempo, ya no podremos contestar más preguntas porque ya el Zoom ya se va a cortar automáticamente, entonces es por esa razón. Solo quería hacer una pregunta. Yo también, padre, importante, desde Chile. Perdón, hermanitos, pero como explicó recién Eduardo, el Zoom tiene un tiempito, y además hay una cosa, hay que tratar de preguntar acerca de lo que el padre fue diciendo y demás, porque dudas sobre las liturgias de todos los países, creo que tenemos todos toneladas de preguntas.
no vamos nunca a poder terminar realmente porque está habiendo muchos cambios en todos lados. Entonces tienen los formularios que están en los grupos de WhatsApp, completen allí que nosotros después le vamos a elevar al padre, a lo mejor el padre, si a usted le parece, el padre lo puede pensar, a lo mejor una clase solamente contestar preguntas de todo tipo, y así vamos echando un poco de todo. Si le parece, padre, no tendría problema, no tendría problema. Perfecto, entonces vamos a ir cortando, hermanitos. Vale. Pónganlas en los formularios que las vamos a hacer llegar. Confíen en nosotros. Bueno, recibimos su bendición, Padre. Sí, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Que paséis buen día. Muchas gracias, Padre. Dios le bendiga. Buen día, Padre. Adiós. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Padre. Gracias, A Padre. ustedes. Adiós. Bendiciones a Adiós, todos. adiós. Gracias, Padre. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Dios lo bendiga.